El último domingo antes de la Navidad, el cuarto domingo de Adviento, la liturgia nos invita a prepararnos con mayor ímpetu para celebrar la inminente solemnidad del nacimiento de Jesús. Y en la primera lectura aparece la famosa profecía de Isaías 7:14, fácil de memorizar, que es este personaje protagonista del Adviento, porque desde la primera semana lo hemos ido mencionando con sus profecías. Esta es aquella famosa en la que él se presenta ante el rey Ahaz para decirle que Dios le manda a decir que no se arme alianzas con otros pueblos para que parezca que se triunfa sea por su fuerza humana, que confíe en Dios, aunque sean pocos, y que para que quede claro que eso es una promesa divina, pida un signo divino que el Señor se lo dará por medio del profeta. Entonces el rey no está contento con esa profecía porque le enreda la vida y lo pone en inferioridad de condiciones humanas ante el enemigo. Y entonces dice, no lo tentaré, no le pediré a Dios un signo, como dándoselas de piadoso, pero en realidad sacando el cuerpo para no tener que obedecer ese mensaje tan comprometedor. Y entonces la respuesta del profeta es famosa, pues aunque no la pidas, te lo daré. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. La doncella, en realidad la profecía original no dice virgen, sino doncella. Tampoco tiene nada de raro, el rey estaba recién casado, o sea que si poco tiempo después la doncella, esposa del rey, hubiera aparecido con un hijo, pues tampoco hacía falta ser profeta para prever que eso sucediera. Y por eso el pueblo hebreo, que pues, tenía esa sensación, esa intuición tan clara de que el Mesías estaba por llegar, eh, al traducir, de hecho, este pasaje al griego, no lo tradujeron por doncella, sino por partenos, por virgen. Y ahí es donde quedó, la virgen está encinta. Una profecía imposible de cumplir. La virgen está encinta. Y dará a luz un hijo, quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pues varios siglos después, cuando San Mateo cuente cómo había sido la generación de Jesucristo, tendrá muy presente el contexto de ese anuncio. Escuchemos su relato. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. El primer evangelio insiste en esa virginidad de María y explica que ella había firmado ya la ketubá, el acuerdo matrimonial, estaba desposada con José. En la tradición judía, después de esa firma, los esposos ya quedan comprometidos, pero todavía no comenzaban a vivir juntos, a convivir. Esa segunda fase, la vida en común, venía después de un tiempo, 1 o 2 años, cuando se celebraba propiamente la boda ritual. Y entonces por eso Mateo insiste mucho en que la concepción virginal de Jesucristo se dio durante ese intervalo, antes de vivir juntos. Y lo hace con menos detalles que San Lucas, simplemente diciendo, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. San Lucas cuenta toda la anunciación, el diálogo del arcángel Gabriel con la Virgen María, pero Mateo lo que presenta en estas últimas circunstancias es esa figura del último protagonista del Adviento, San José, que cumple su papel de forma callada. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Lo dice muy como de pasada, con pocas palabras, pero está narrando un drama muy profundo, que es en el que nos podemos detener ahora en este rato de oración. Queda perfilada en pocas palabras la personalidad de este hombre que legalmente era el esposo de María. Dice, José era justo. San José María, cuando comenta esta palabra, dice que en el lenguaje hebreo, justo tiene muchas acepciones. Quiere decir, por ejemplo, piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. La justicia es la santidad.
Otras veces significa bueno, caritativo con el prójimo. En una palabra, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor, cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. En este caso, Mateo aclara que la justicia, la santidad de José se manifestó en dos hechos. En primer lugar, no quería difamarla. Y en segundo término, decidió repudiarla en privado. Los padres de la iglesia, meditando sobre este pasaje, han entendido que no es que la rechazara, sino que se sentía indigno de participar en un misterio tan grande. O sea, él era consciente de esa santidad de María, de un regalo que Dios le había dado cuidar de esa mujer que era pues la obra maestra de la creación, y de pronto aparece con ese misterio de la concepción virginal. Vio que ahí era un misterio entre Dios y ella y prefirió apartarse. Y entonces recurrir a esa posibilidad jurídica, repudiarla en privado, para que ella quedara libre de hacer su vida con Dios. Uno puede pensar lo que le pasó a Pedro, por ejemplo, cuando le dijo a Jesús, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿No? Después de un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, no es porque lo rechazaran ni que no quisiera tener nada con él, sino que se sentía indigno de participar en ese misterio tan profundo. O al centurión, cuando le expresó a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y todo quedará realizado. San Bernardo dice que el santo patriarca San José se consideraba indigno, pecador, y que por lo tanto no podría convivir con una mujer de la cual reconocía con profundo temor su estupenda dignidad y superioridad. Dice las palabras de San Bernardo, veía con sacro estupor que ella portaba el signo cierto de la presencia divina, y como no podía comprender este misterio, quería dejar a su esposa. Bueno, estos días el Papa Francisco meditaba sobre esta escena, porque apareció en las misas del Adviento, y resaltaba cómo el Santo Patriarca había sabido acompañar en silencio la voluntad de Dios. Se parece un poco a lo de San José María, como veremos más adelante. Al Papa habla mucho del silencio, ¿no? Para poder escuchar a Dios hay que hacer silencio, hay que callarse uno para ver qué quiere decir, acompañar en el silencio la voluntad divina, qué es lo que Dios me está pidiendo con estas circunstancias que permite que afronte. En un primer momento, ante lo incomprensible, dice el Papa, José prefirió hacerse a un lado, pero después Dios le reveló su misión, y así José abrazó ese papel y acompañó el crecimiento del Hijo de Dios en silencio también, sin juzgar, sin hablar de más, sin chismorrear, dice el Papa. Ayudar a crecer, a desarrollarse. Así buscó un lugar para que el hijo naciera, lo cuidó, lo ayudó a crecer, le enseñó el oficio, tantas cosas en silencio. Nunca se apropió de su hijo, lo dejó crecer en silencio. El Papa le da vueltas a esa idea, ¿no? Dejar crecer en silencio. Dejar crecer sería la palabra que nos ayudaría tanto a nosotros, que por naturaleza siempre queremos poner nuestras narices en todo, especialmente en la vida de los demás. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué el otro? Y empiezan a chismorrear, diciendo cosas. Y él, José, deja crecer a Jesús, lo protege, lo ayuda, pero en silencio. Y bueno, el Papa dice que esto le pasa a muchos padres cristianos, una actitud sabia, la capacidad de esperar sin gritar inmediatamente aún ante un error. Es fundamental, concluía, saber esperar antes de decir la palabra capaz de hacer crecer. Esperar en silencio, como hace Dios con sus hijos, con quienes tiene tanta paciencia. Bueno, contemplar a San José y meditar sobre él nos permite sacar muchas conclusiones. La primera es esta que sacaba el Papa en estos días: saber esperar en silencio. Dejar crecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios tiene sus tiempos y hay que saber ir al paso de Dios. Aunque el Evangelio
no explica la psicología de San José, es fácil imaginarse cuánto sufriría con esa nueva vocación que parecía que el Señor le estaba planteando. Lo había llamado inicialmente a unirse con María, y pues una llamada felicísima, ¿no? Esa que tú vas, ese compromiso de haber sido un momento de mucha felicidad, y de pronto aparece pues esta novedad ahí de por medio que pues él entendía en su modo humano de razonar que le exigiría apartarse de María. Qué dolor tan grande dejar a la Virgen de lado, sentirse como excluido de esos proyectos divinos. Y nos, es fácil imaginarnos que le costaría mucho humanamente tomar esa decisión de aceptar la voluntad de Dios. También a nosotros nos puede pasar. Podemos tener momentos en nuestra vida en los cuales se nos haga difícil identificarnos con la voluntad de Dios. No entendemos lo que sucede, nos cuesta perder o nos cuesta humillarnos o nos cuesta ver que no nos quieren o que no nos comprenden o que se haga evidente públicamente, aunque sea solo ante una persona o pocas, pues nuestra falta de valía o que hayamos fallado o que no somos tan buenos como muchos piensan. Bueno, el Señor también lo va visitando a uno con esas circunstancias para purificarlo a uno y para que uno se conozca más y para que uno sea santo. Otras veces es que pide cosas que cuestan, piden cosas exigentes, desarraigos, ¿no? Soltar amarras, volar más lejos, y puede costar identificarnos con la voluntad del Señor, como le costó a José. Serán ocasiones de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz de cada día y de seguir a Jesús. Imaginemos el dolor que suponía para San José dejar a aquella mujer que el Señor le había asignado un día como su esposa, y que queda ahí dicho de paso en esas palabras de Mateo, como era justo y no quería difamarla. Y entonces San José María, en una predicación, una fiesta de San José en el 68, decía, no, no podía en conciencia difamarla, sufre, sabe que su esposa es inmaculada, que es un alma sin mancilla, y no comprende el prodigio que se ha obrado en ella. Por eso, voluit occulte dimittere ean. Deliberó dejarla secretamente. Tiene una vacilación, no sabe qué hacer, pero lo resuelve de la manera más limpia, ¿no? Que sea él el que sufre. Por eso, antes decíamos que el Papa le llama el hombre del silencio, ¿no? De saber acoger la voluntad de Dios en silencio y dejar crecer. San José María llamaba a San José el hombre de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. Eso es lo bonito de los santos, cómo se meten en las escenas y nos ayudan a interpretar y a conocer más a fondo pues estos personajes del Evangelio. Uno se imagina pues esa actitud de José, que no era un viejito, también a San José María le gustaba mucho verlo, un hombre joven, fuerte, recio, viril, y un hombre sonriendo a toda hora. Ese carácter seguro que se lo transmitió a Jesucristo pues con su convivencia diaria. La sonrisa permanente y la sonrisa de María, esa casa de Dios es una alegría, como deben ser todos los hogares cristianos, ¿no? Sembradores de paz y de alegría, hogares luminosos y alegres. Bueno, el hombre de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. Es como una actitud física de decir, bueno, hágase tu voluntad. Lo de María también, hágase en mí según tu palabra. Que lo de Jesús después en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. A esa familia tenemos que pertenecer. En esos modelos nos tenemos que fijar. Ese meternos en los misterios de la Navidad, en el pesebre, es aprender a reaccionar como reaccionaban ellos, con una sonrisa permanente y con un encogimiento de hombros. Pues que se haga como Dios quiera. Comentando esta escena, el fundador del Opus Dei admiraba del Santo Patriarca también su respeto por la voluntad de Dios. A mí me ha gustado siempre mucho ese comentario, ¿no? Era un hombre que respetaba la voluntad de Dios. Y es que cuántas veces nosotros quisiéramos repetir en el Padre Nuestro más bien, hágase mi voluntad, ¿no? Y si no lo decimos, con nuestra actitud lo determinamos. Y sabemos, Santa Teresa también dice, yo sé que esto no te gusta y sin embargo lo hago. Otras veces también,
Yo sé que tú quisieras que hiciera esto, pero no lo hago. No me voy a enredar la vida, no me voy a complicar. Pues pidámosle hoy a San José que nos ayude a tener esa vida interior, ese trato con María, con Jesús, con la Trinidad Santísima, que nos lleve a respetar la voluntad del Señor, a cumplirla con prontitud, a responder a las peticiones divinas con una sonrisa permanente, siempre alegres y con un encogimiento de hombros. Que todo lo que tú nos pidas, Señor, la respuesta sea sí. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. No se haga mi voluntad sino la tuya. Una sonrisa permanente y un encogimiento de hombros. Que identifiquemos nuestra voluntad con el querer tuyo, Señor. Que atendamos a lo que nos pides con la misma fe, con el mismo amor de José y de María, con una acogida serena de los designios de Dios. Que seamos conscientes de que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos claro en un primer momento, aunque aquello nos cueste, nos parece que nos enreda la vida, que nos cambia nuestros planes. Es lo que hemos visto también, comentado por el Papa, que todas estas escenas de la Anunciación, el nacimiento de Jesús, es una permanente cambio de planes de parte de Dios, ¿no? A María le cambia el plan, le adelanta pues esa maternidad, a José le cambia el plan del matrimonio, a los pastores los trae del trabajo, a Herodes le cambia sus planes, a los reyes magos, todo el mundo se tiene que ir espabilando delante de Dios. Y precisamente la serie de respuestas positivas es la que ha facilitado ese proceso de la redención de los hombres. Y ahora el Señor quiere contar con nosotros. Qué bueno que lo pensemos cuando recemos el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que en este pedazo de tierra que soy yo, se cumpla tu voluntad como se cumple en el cielo. Que mi respuesta sea como la de María, como la de José, como la de Jesucristo al Padre. Volvamos al relato. Habíamos dicho que como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Y luego continúa el apóstol San Mateo. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Llama la atención, también el Papa lo decía en estos días, que José pues hace pensar en el antiguo José desde el Antiguo Testamento, ¿no? El que fue vendido por sus hermanos, y una de las críticas que le hacían era el hombre de los sueños, porque era un soñador, y también interpretaba sueños. Dios se servía de aquello para meterlo en un cargo bien alto en la corte del faraón. Bueno, pues San José, el tocayo, también es un hombre de sueños, no un soñador, sino un hombre con los pies en la tierra, pero que sabe soñar lo que Dios le pide, ¿no? Y que sabe interpretar los sueños. Dios se sirve de sus sueños, no es una ensoñación, ¿no? Sino es una verdadera revelación de Dios en medio de los sueños, en que le manda decir por medio del ángel: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer. Y bonito, ¿no? Dice tu mujer, no la pierde. San José María le gustaba mucho poner en el pesebre representada a María bien cerquita de José para mostrar esa unidad, esa cercanía que hay entre los santos, unidos especialmente por ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. También Mateo pues escribe insistiendo mucho en la virginidad de María. Pero es bonito pensar que así eres tú, Señor. A veces permites que no veamos clara la solución a un problema para que como que nos veamos obligados a abandonarnos más plenamente en ti. Y cuando decidimos seguir tu designio, tomar nuestra cruz, descubrimos que has estado siempre a nuestro lado, haciendo las veces de Cirineo. Y cuando más parece que estábamos sufriendo era cuando más cerquita estabas de nosotros. San José pensó en un primer momento que su vocación era ahora abandonar a María, y el Señor le hizo ver que no, todo lo contrario, no debía hacerlo, que su misión en la vida sería cuidar de ella y de su hijo, del Mesías esperado. Es otra
conclusión bonita de esta consideración de San José, que es uno de los protagonistas del Evangelio, del Adviento, de esta fase final de la Navidad. Lo que Dios pide generalmente es aquello en lo que después premia. O sea, a uno le pide, la otra vez me acuerdo que recordaba este ejemplo de un amigo que me contaba que a él le gustaba mucho viajar y cuando vio su vocación, que pues que era una entrega completa, pues el numerario lo puse y decía, ¿y qué va a pasar con lo que me gusta a mí viajar? Y después me decía, la verdad yo no he salido sino del pueblo a la ciudad, pues, pero me soñaba viajar y entonces pensaba que eso me iba a romper, ¿no?, mis viajes. Y eso se lo contó al anterior prelado, don Javier Echevarría, y don Javier decía, no, vas a viajar mucho. Entonces todo, terminó siendo rector de una universidad y viajaba por el mundo. Ahora es el vicario general del Opus Dei y viaja por todas partes atendiendo a la gente. El que entregó, pues no viajar de Córdoba a Buenos Aires, terminó viajando pues de Roma a Rusia, a África. El Señor incluso como que premia eso, ¿no? También me acuerdo un arquitecto que bueno, se entregó a Dios y pues poniendo las manos la arquitectura y pues de pronto se le acaba la posibilidad de construir pues esas grandes edificaciones que él se soñaba. Y también muchos años más tarde me contaba a mí que he construido más que todos mis compañeros y además he construido en los 5 continentes, ¿no? Porque este también es del Opus Dei, va construyendo oratorios en África, en América, centros de la obra, residencias universitarias, ¿no? Ya quisiera muchos arquitectos tener pues tantas obras en tantas partes del mundo. El Señor premia como aquello en lo que exige más, ¿no? Y es lo que hace con San José, que decide repudiar a la Virgen en secreto, apartarse de ella con ese dolor que le daría. Y el Señor le da como premio a ese abandono. No, al contrario, es tu mujer y tienes que ser el padre putativo de aquel hijo. Eh, es más, es como un premio, ¿no? Ejercer las veces de padre. Le pondrás por nombre Jesús. O sea, tienes que ejercer como si fueras delante de los hombres su padre. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa palabra salvación, ya ayer meditábamos un poco en ella, son esas palabras claves de la Navidad, ¿no? Jesús ha venido para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para liberarnos del pecado. Y qué bonito ver José cómo queda metido en esa misión, ¿no? Le vas a poner el nombre de Salvador. Salvador, como le decían los casi esclavos, pues la gente del pueblo, a sus reyes, esos que iban por ahí en las manifestaciones repartiendo monedas, que decíamos también, de acuerdo con la carta de Tito, que se considera en la Navidad. Y entonces el autor de la carta de Tito hace ver que el que verdaderamente se manifiesta, el verdadero rey es Dios, que se manifiesta en el Hijo y que nos salva. Entonces la salvación no es dar unas monedas de oro, sino el perdón de los pecados. Y el que le pone el nombre de Salvador a Jesús es José. Pues Joshua significa el que salva. Y entonces muy bonito cómo queda involucrado en esa misión redentora. Lo que se llama la co-redención, que nosotros también tenemos que ayudar a redimir, a que mucha gente goce de ese perdón que el Señor ha venido a traernos, siendo nosotros yendo por delante en esa unidad con el Señor, huyendo del pecado y acogiendo su gracia en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la Eucaristía, que es los que más frecuentemente podemos recibir. Benedicto XVI, que está muy viejito y estos días recibió visita del Papa Francisco, se llama Joseph Ratzinger. Entonces es su santo y le tiene mucha devoción a San José, tanto que todos los 19 de marzo se hace una pequeña meditacioncita con sus subalternos ahí en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Me contaba uno de ellos, un obispo colombiano, y entonces decía, lástima que no tomamos nota de aquello, pero en un Ángelus hablaba de como esa vocación paternal de San José y decía, es el evangelista San Mateo quien da mayor relieve al padre putativo de Jesús, subrayando que a través de él el niño resultaba legalmente insertado en la descendencia davídica, porque José es de la familia de David, por eso tienen que ir a Belén al censo, porque José es de la familia de David. Así le daba cumplimiento a las escrituras en las que el Mesías había sido profetizado como hijo de David. Desde luego,
La función de San José no se reduce a ese aspecto legal. Es modelo de hombre justo, como decíamos al comienzo, que en perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano. Lo deja crecer, como decía Francisco. Por eso, en los días que preceden a la Navidad, es muy oportuno, como estamos procurando hacer ahora, entablar una especie de coloquio espiritual con San José, para que Él nos ayude a vivir en plenitud este gran misterio de la fe. O sea, es un hombre de fe, ese encogimiento de hombros, esa sonrisa permanente, es una manifestación de fe. Yo creo en Dios. No entiendo lo que me pide, me está pidiendo algo muy grande, pero lo hago. Repudio en secreto, luego, después en la vida de Jesús veremos cómo en sueños le dice, bueno, Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces puede decir, no, pues nos tendremos que ir, pues ahora en unos 13 meses nos vamos de aquí. No, en la madrugada arman maletas y se van. Luego cuando regresan, varios años después, oye que sigue reinando uno de los Herodes y no, pues no podemos volver al pueblo. Entonces tiene que estar siempre pendiente de la voluntad de Dios y actuando también con su propia autonomía, con su inteligencia libre, poniendo toda su vida y su libertad al servicio del plan de Dios. Es un maestro maravilloso, ¿no? De fe y de amor, y por eso la iglesia nos lo pone ahí eh, como ejemplo, ¿no? de fe viril, recia, masculina. En la reciente homilía del Papa que citábamos antes, del Papa Francisco, decía que además de ser un hombre que sabía acompañar en silencio, José es el hombre de los sueños, pero con los pies en la tierra. El pontífice aclara que San José era un hombre concreto, pero con el corazón abierto. O sea, era un hombre de sueños, pero no un soñador. Y bueno, el Papa ahí le da vueltas a ese tema del sueño. El sueño es un puesto privilegiado para buscar la verdad, porque ahí no nos defendemos de la verdad. Vienen y Dios también habla en los sueños. No siempre, porque generalmente es nuestro inconsciente que viene, pero Dios tantas veces eligió hablar en los sueños. Lo hizo tantas veces, en la Biblia se ve. Y José era el hombre de los sueños, pero no un soñador, un fantasioso. Un soñador es otra cosa. Aquel que cree, va. Finalmente el Papa concluyó que no debemos perder esa capacidad de soñar, de abrirnos al mañana con confianza. Eso es fe. Plantearnos que Dios puede hacer de nosotros protagonistas de aventuras muy grandes, a pesar de las dificultades que puedan surgir. No perder la capacidad de soñar el futuro, decía el Papa, no obstante las dificultades que puedan surgir. Eh, Mirar cómo yo quisiera que anduviera la vida. Soñar como sueñan los jóvenes, que son descarados en el soñar. Y allí se encuentran un camino. Por eso el Papa insiste tanto en la capacidad de soñar de los jóvenes. El futuro del mundo está en la capacidad de soñar de los jóvenes, de plantearse aventuras grandes, no proyectos pequeñitos, egoístas, sino cambiar el mundo, transformar la sociedad, llevarla a Jesucristo, dar la vida por Él. No perder la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas al futuro, ser fecundos en el futuro, confiar en que Dios se servirá de nosotros para una labor apostólica fecundísima, llena de frutos. Bueno, pues terminamos nuestra oración. La escena concluye contemplando a San José feliz por haber recibido la más grande vocación posible, que era pues la de cuidar al Mesías y a su madre. Y San José María en esa homilía que comentábamos dice que la fe de José se funde con el amor de Dios que estaba cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Jacob, a Moisés, y con el cariño de esposo hacia María y con el cariño de padre hacia Jesús. Fe y amor en la esperanza de la gran misión que Dios, sirviéndose también de él, un carpintero de Galilea, estaba iniciando en el mundo, la redención de los hombres. Bueno, pues también en nosotros el Señor confía y también nos tiene una misión. Y estos días de Navidad es un buen momento para contemplar a María, la mujer más humilde, de una vereda perdida por allá en una población oprimida por el Imperio Romano. Pues esa humilde mujer era la obra maestra de la creación, elegida de la eternidad,
concebida sin pecado original para ser la madre de Dios. Y aquel sencillo carpintero de Galilea, pues era el hombre previsto, preparado por Dios para ser el Padre putativo de Jesús. Pues también de nosotros el Señor tiene un sueño, tiene un proyecto y cuenta con que respondamos afirmativamente a su voluntad. Pidámosle a la Sagrada Familia que también pueda decirse de nuestra acogida a las llamadas divinas, por exigentes que sean, lo que narra San Mateo sobre la respuesta del Santo Patriarca. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.